Jóvenes estudiantes, tengan ustedes buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a continuar con la materia de cálculo 1, por donde quedamos en funciones. Hemos definido lo que es el dominio de una función, o sea, el conjunto X, y hemos definido el dominio de imágenes de la función, o sea, el conjunto Y. Y hemos definido lo que es una función. Ahora vamos a ver cómo se calcula el dominio de una función. Vamos a enunciar los criterios para calcular el dominio de una función. F de X estará definida por una expresión algebraica. En esa expresión algebraica pueden haber expresiones enteras, expresiones polinómicas enteras, expresiones polinómicas racionales, o sea que devienen de una razón, o sea que son divisiones, y existen expresiones polinómicas irracionales, o sea, en donde nuestra variable está formando parte de un radicando, o sea, de raíces, que pueden ser de tipos cuadráticas, cuando los índices de raíces son pares, o pueden ser no cuadráticas cuando los exponentes de la raíz son impares. Además tenemos las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Nosotros vamos a trabajar específicamente con las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, puesto que las otras tres son raciones, o sea, divisiones de seno, división del coseno, o división de la tangente, o de la cotangente, o de la secante. Entonces, veremos cuáles son los criterios para poder calcular el dominio de una función. Sea f una función definida por el conjunto de pares ordenados xy, tal que y es igual a f de x, en donde x pertenece al dominio de la función f. Sea f de x una expresión racional, o sea, puede ser una expresión x al cuadrado más 2x más 1 dividido entre 3x menos 2. Eso es una expresión racional, o sea, deviene de una división. Esta expresión f de x, la imagen, existe si y solo si el dominio de esta ración excluye a todos los valores de x que anulan al denominador. 3x más menos 2, que es el denominador de la ración, debe ser diferente de 0. Entonces, en general, si f de x está definido por una expresión en función de x en el numerador y una expresión en el denominador, lo voy a llamar una expresión en el número
numerador y una expresión en el denominador, una expresión N y una expresión D, expresión numerador y expresión denominador, f de x, o sea, la imagen, existe si y solo si la expresión del denominador es diferente de 0. Necesariamente, esa es la condición. Este es el primer criterio para determinar el dominio de una función. Cada vez que una función está definida en forma racional, tiene una expresión en el numerador y una expresión en el denominador, la expresión del denominador debe ser diferente de 0. Se genera una inecuación que es necesario resolver. Para ello vamos a usar la calculadora algebraica y eliminamos los valores de x que anulan al denominador. Y entonces tendremos que el dominio de la función serán todos los números reales excepto estos que anulan al denominador, porque la división entre 0 no existe. Segundo criterio. F estará definida por el conjunto de pares ordenados x, y, tal que y es igual a f de x, en donde x pertenece al dominio de la función, en donde f de x es irracional. Ejemplo, f de x puede ser la raíz cuadrada de x o f de x puede ser la raíz cúbica de x. Si el índice de raíz es par, puede ser raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, etc. Todos los índices de raíz par existe dentro del conjunto de los números reales si y solo si el radicando x es mayor o igual que 0. En el índice de raíz par se exige que el radicando, o sea, la expresión que está dentro de la raíz de índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etc., se exige que el radicando, en este caso x, debe ser mayor o igual que 0. Necesariamente. Si el índice de raíz es impar, o sea, raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, etc., x pertenece a los números reales. No hay ninguna restricción. El dominio son todos los números reales. Entonces, estamos por el segundo criterio. Criterio número 3. Igual este marcador no pinta, mija. Criterio número 3. Funciones trigonométricas. Primero, sea y igual a seno de f de x. En este caso, no cumple ninguna restricción. X pertenece a los números reales. Segundo, y igual a coseno de f de x. Tercero, y es igual a
secante de f de x. Por identidad trigonométrica, la secante es igual a 1 sobre coseno de x. Entonces, existe si y solo si el coseno de x es diferente de 0. ¿De acuerdo? Criterio número 4. Y es igual a cosecante de f de x. La cosecante es igual a 1 por identidad trigonométrica sobre el seno de f de x. Entonces, esta expresión existe si y solo si el seno de f de x es diferente de 0. ¿Ya? Ya. 5. Y igual a cotangente de f de x. Esto es por identidad trigonométrica igual a 1 sobre tangente de f de x. Existe si y solo si la tangente de f de x es diferente de 0. Debo borrar el pizarrón. Recapitulando las funciones trigonométricas, para el seno de x, el seno de f de x, x pertenece a los números reales directamente, no hay restricción. Para el coseno de x, aquí me olvidé, x pertenece a los números reales, o sea, no hay restricción. Para la secante de f de x, por identidad trigonométrica, la secante es idéntica a 1 sobre coseno de x. Entonces existe solo si el coseno de x es diferente de 0. O sea, debemos asegurarnos de eliminar los valores de x que anulan al coseno. Para la cotangente de... A 4 falta. Para la secante de f de x... Para la cosecante. Para la cosecante de f de x, que es igual a 1 sobre seno de f de x, necesariamente el seno de f de x debe ser diferente de 0. Para la cotangente, que es igual a 1 sobre la tangente, entonces la tangente de x debe ser diferente de 0. Y con eso se acaban los criterios para hacer el cálculo del dominio de funciones. Con los criterios que hemos enunciado para calcular el dominio de funciones, lo que resta es que ustedes hagan un práctico que les voy a entregar el día de mañana en el próximo video para que practiquen cálculo de dominio de funciones. Hasta mañana, jóvenes.